Antes que presente formalmente al Catalejo de Educación, hacia boca de jarro, le pregunto a la profesora Rosana Cortazo. Esto es como en el Parlamento, ratifique o rectifique, diga sí o diga no. Acabo de proponer públicamente articulación nacional contra el militarismo y el neoliberalismo de cara al balotaje. ¿Qué me dice? Me parece que sí. Bueno, sale. Ya lo es interesante. Hoy veíamos números, hay más de 40 niños que perdieron la vista en una de las vistas en Chile, en esto de las gomas de salva que tiran para disolver las manifestaciones. Hay 40 niños que perdieron una de sus vistas en esas acciones. Si no me equivoco, creo que son 1.752 heridos en los hospitales, sin contar los que se atienden particularmente, digamos. Pero bueno, hablando con Lucas Regal, un muchacho integrante de la Articulación Nacional No a la Reforma, que se reúne mañana, estábamos repasando que uno de los dos candidatos a la presidencia ya ha dicho públicamente que toma 2 de las medidas que fueron rechazadas. Ya 2 de las medidas se van a empezar a articular. De allí que yo decía, bueno, creo que es el momento de reaccionar como sociedad. Articulación nacional contra el militarismo y el neoliberalismo. Me parece una buena propuesta. Esperemos que la juventud sobre todo la tome, que ha estado tan movilizada con esto de la no militarización en el Uruguay, claro, con el no a la ley de reforma constitucional que facilitaría la presencia de militares en la calle. Esta mañana el Catalejo Educación, ¿saben por dónde va? No saben porque no les conté todavía. Ya les digo, la profesora Rosana Cortazo, que es integrante del Consejo de Formación de Educación, quiere reflexionar en voz alta a propósito ¿de qué? Entramado de historias, reflexiones sobre la educación en la primera infancia. Bueno, quería que estas historias que en estos días he vivido, entramarlas en este catalejo. Por un lado, la historia que tiene que ver con que se entregaron títulos en los institutos normales de los primeros egresados de maestros en primera infancia en estos días. Y por otro, que se están cumpliendo 30 años de la Convención de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establecido por allá por el 1989. Empezando por el primer aspecto, la entrega de títulos de las primeras egresadas en maestro en primera infancia, relatar brevemente que luego de varios derroteros sobre cómo, en qué marco, si una carrera de grado, una especialización, distintos actores del campo educativo en 2013 vimos la necesidad de cómo empezar a cristalizar una propuesta de una carrera de pregrado en lo que se llama asistente técnico en primera infancia. Una tecnicatura, una carrera de pregrado en esa área. Ya en 2017 se sigue avanzando y se extiende a una carrera de grado de maestro en primera infancia. Y por eso el pasado 25 de octubre, en el Teatro Solís, se hicieron la entrega de títulos acá en Montevideo, porque esta carrera la tenemos también en otras partes del territorio nacional, de las primeras egresadas de la carrera en maestro en primera infancia. Fue un acto conmovedor, por eso quería compartir algunas reflexiones que realizó en nombre de la generación, Camila, una egresada, cuyas palabras señalaban sin reproches las dificultades que tuvo una carrera que se instala por primera vez, pero también señala la importancia de esa carrera en el Uruguay de hoy. Tomo palabras de ella. Decía así: el Centro de Estudiantes de la Primera Infancia hizo lo suyo a lo largo de estos primeros años, apostando que esta carrera funcionara de forma más aceitada y más acertada para seguir avanzando. Y más adelante expresa: no podemos sostener como premisa que el futuro está en manos de los niños, sin antes asumir que ese futuro depende de cómo lo acompañemos en su crecimiento en el presente.
Realmente fue un hermoso acto, y en esas palabras de Camila quería entramar esa historia con un segundo aspecto, que es que en este 2019 se están cumpliendo 30 años de la Convención de los Derechos del Niño, que estableció el primer tratado donde vincula qué derechos deben cumplirse para niñas, niños y adolescentes, basado en 4 principios fundamentales: la no discriminación, el interés superior por velar por niñas, niños y adolescentes, el derecho de los niños, las niñas, a la vida y a la supervivencia, el desarrollo y la participación infantil. En ese marco, este 28, unos días después, fin de semana de por medio, tuvo lugar una actividad donde se hacía un balance y una perspectiva de la aplicación en nuestro país de este tratado de la Convención de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Por eso me gustaba en este catalejo entramar estas historias, en el sentido de la importancia de haber comenzado un proceso de formar profesionales en la primera infancia. Porque si no lo empezamos, ¿cómo podemos hacer para que veamos cómo se ha dado la aplicación de este tratado que rescata 4 aspectos fundamentales en los derechos de niñas y niños si no hay políticas que así lo consagren? Porque siempre a mí me resultó interesante ver cómo a través de Naciones Unidas u otros organismos internacionales hacemos declaraciones, tratados, pero eso luego, y muchos países la suscribimos, el Uruguay entre ellos, pero luego eso tiene que traducirse en acciones, en políticas que efectivamente lo puedan concretar. Por eso las palabras de esta egresada, que muestra el convencimiento que la educación en esta franja etaria es la base para el desarrollo humano, es un pilar para evitar la discriminación y oportunidades, sin duda, para los más vulnerables, que lo han sido siempre y lo seguirán siendo a lo largo de la historia los niños y las niñas. Por eso este catalejo pretende mostrar la necesidad de entramar historias para sostener, defender y llevar a más los desafíos para atender a nuestras niñas y nuestros niños. Gente, esta mañana, como una vez por semana, esta mañana, en este miércoles, la profesora Rosana Cortazo, integrante del Consejo de Formación en Educación, para quedarnos pensando. Gracias por la visita y por el aporte. Bueno, muy amable a ustedes y seguiremos viéndonos en unos días.